Muy buenos días, tengan todos ustedes a este club de conversación que la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán ha venido implementando en estas épocas de estar en casa y en la cual dentro del proyecto de servicios educativos junto con la coordinación académica hemos generado una serie de conversaciones con especialistas en diferentes temas. El día de hoy hablaremos sobre el lenguaje de las neuronas con el profesor titular del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima, el doctor Humberto Cruz Blanca Hernández, para el cual le damos la bienvenida y agradecidos de que esté aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos. Muchas gracias, doctor, sea usted bienvenido. Y está aquí el Colegio Departamental, todos los jefes de departamento de las diferentes áreas, así como parte del equipo de docentes en diferentes disciplinas. Dejamos en el uso de la voz, doctor, a usted para que nos dirija esta videoconferencia y es un honor y un placer recibirlo en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con todos ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema que nos convoca hoy y que titulé como el lenguaje de las neuronas. Bien, ¿la presentación se ve correctamente? Sí, todo bien. Estupendo. Bueno, miren, mi área del conocimiento en el que he estado trabajando en los últimos 30 años son las neurociencias y en particular lo que tiene que ver con el procesamiento de información en el sistema nervioso central y particularmente en el cerebro. En este contexto general, cuando hablamos del lenguaje de las neuronas, me voy a referir a los dos mecanismos básicos mediante el cual las neuronas se comunican entre sí en un sistema tan complejo como es el propio cerebro humano, que como ustedes saben, es un órgano extremadamente complejo. En el adulto, por ejemplo, tiene un peso de alrededor de 1.300 gramos, y en él se ubican alrededor de 100.000 millones de neuronas. Entonces, ¿cómo se comunican estas neuronas entre sí en esta vasta red de circuitos neuronales? Es una de las preguntas que por muchos años se ha venido estudiando desde el siglo pasado, y hoy sabemos con precisión cuáles son estos mecanismos básicos, cuáles son los correlatos estructurales y cómo interactúan entre sí estos dos mecanismos de comunicación neuronal. Estos son los siguientes. Básicamente son señales eléctricas que, como pueden ver ustedes aquí en el esquema, se generan por cambios rápidos en el potencial de membrana. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle sobre qué es esto del potencial de membrana, y que desde el siglo pasado se les llamó impulsos nerviosos, o también se les puede llamar potenciales de acción. Entonces, tenemos un tipo de comunicación eléctrica y el otro tipo de comunicación es de naturaleza química, pero ambos funcionan de una manera muy íntimamente relacionadas, es decir, la función eléctrica altera la función química de las neuronas y, a su vez, la función química altera la función eléctrica. Entonces, en esta presentación les voy a mostrar, digamos, cuáles son los mecanismos básicos que subyacen a estos dos tipos de comunicación neuronal que fundamentan lo que yo llamé como el lenguaje de las neuronas. Y empezaré hablando un poquito sobre la estructura de las células nerviosas, que como cualquier célula eucarionte, desde luego tiene su núcleo celular. Alrededor del núcleo se encuentra, digamos, todo el aparato de transducción de la información genética, es decir, estoy hablando del retículo endoplásmico rugoso, en donde están los ribosomas y se lleva a cabo la síntesis de proteínas, pero digamos que desde el punto de vista de la funcionalidad de las células nerviosas, este tipo de células son las que han alcanzado el grado máximo de polarización celular.
Cuando me refiero a polarización celular, me refiero a que en estas células, pues hay compartimentos muy especializados. Entonces, podríamos hablar entonces de estos tres compartimentos. Uno de ellos es el llamado árbol dendrítico, que es el que estoy señalando aquí, que es, digamos, la función primaria del árbol dendrítico es recibir toda la información química que recibe una neurona como parte de un circuito neuronal. Luego tenemos el cuerpo celular, que es en donde se lleva a cabo la mayor parte de las funciones metabólicas, incluyendo, como mencioné hace rato, la transcripción del genoma y su traducción a proteínas. Y luego tenemos un tercer compartimento, ¿sí?, que se le conoce como el axón. Esta estructura de la neurona está especializada en conducir los impulsos nerviosos hacia su extremidad, en donde se ramifica para formar las llamadas terminales presinápticas. Entonces, básicamente tenemos el cuerpo celular, el árbol dendrítico y el axón. La forma de las neuronas es extremadamente compleja, pero siempre tenemos el mismo patrón. Aquí les muestro, por ejemplo, 4 tipos de neuronas de distintas partes del sistema nervioso central. Esta, por ejemplo, sería la forma de una motoneurona, en donde reconocemos de nuevo los 3 compartimentos, el cuerpo celular, el árbol dendrítico y el axón. Esta es una neurona de Purkinje, es el tipo de neuronas que caracteriza, por ejemplo, al cerebelo, ¿sí? Pero vean ustedes de nuevo el árbol dendrítico, el cuerpo celular y el axón. Y otros 2 tipos de neuronas que tenemos aquí ilustradas. Pues bien, hablando de cómo se origina la señalización eléctrica, vamos a empezar por cuestiones fundamentalmente básicas. Las neuronas, a través de su membrana celular, existe un potencial eléctrico, ¿sí?, que, por ejemplo, si tomamos como referencia una batería, de esas que usamos día a día, esta batería, digamos, tiene un polo positivo y un polo negativo. Y esta batería la utilizamos como fuente de energía para muchos propósitos, como ustedes reconocerán. Pues bien, a través de la membrana celular de las neuronas, uno también puede registrar una diferencia de voltaje, como si, por ejemplo, cuando midiéramos el voltaje de una batería con un voltímetro. Ese tipo de experimento se muestra aquí a la izquierda, en la parte superior, en donde tenemos aquí este voltímetro, y cuando insertamos uno de los sensores del voltímetro y medimos la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior, vean ustedes que al momento en que se inserta el electrodo, se observa, ¿sí?, lo que llamamos nosotros una caída en el voltaje, ¿sí?, que en promedio es alrededor de menos 60, menos 70 milivoltios. Quizá podría decirse que estos voltajes son extremadamente pequeños, estamos hablando de milésimas de voltios, comparado, por ejemplo, con una batería de 3 voltios, o 9 voltios, o 12 voltios, o el voltaje que sale, por ejemplo, de nuestras casas, ¿no?, de los contactos. Sin embargo, cuando medimos, cuando comparamos ese voltaje del orden de los milivoltios con respecto a la distancia en que se genera esta diferencia de potencial eléctrico, es decir, lo que sería el espesor de la membrana celular, estamos hablando de alrededor de 90 Armstrongs, entonces estaríamos hablando de un campo eléctrico que es del orden de 10.000 volts por centímetro. Es decir, es un campo eléctrico extremadamente intenso, ¿sí?, que las células utilizan este campo eléctrico para distintos propósitos, ¿sí? Y ese campo eléctrico lo podemos medir como una diferencia de voltaje que llamamos el potencial de membrana,
que no es más que la diferencia del voltaje interno menos el voltaje externo, en donde el voltaje externo, por convención, le damos el valor de 0. Por eso, cuando los dos electrodos están fuera de la célula, la diferencia entre las dos terminales del voltímetro pues es efectivamente 0. Y solamente podemos observar el potencial de membrana cuando hacemos la inserción de uno de los electrodos a la célula. En condiciones en donde una neurona no es estimulada por ningún medio, este voltaje le llamamos el potencial de membrana en reposo. ¿Por qué? Porque se mantiene constante durante el tiempo. Esta diferencia de voltaje se genera, ¿por qué? Porque a través de la membrana plasmática, como aquí estoy señalando, hay una asimetría, una separación efectiva de la carga eléctrica. Y bueno, pues todos sabemos que en cualquier sistema donde la carga eléctrica se separe, como en el caso de una batería, pues se va a generar una diferencia de voltaje que medimos como parte de ese potencial eléctrico. De tal forma que la cara interna de la membrana tiene una mayor densidad de cargas negativas en comparación con la carga externa, en donde tendríamos una mayor densidad de cargas positivas. Y esta asimetría en la distribución de la carga es la que precisamente estamos detectando cuando hacemos el experimento de introducir una de las terminales de un voltímetro para que entonces podamos detectar el potencial de membrana en reposo. ¿Cómo se genera ese potencial de membrana en reposo? Pues hoy sabemos que ese potencial de reposo se debe a la difusión de iones diferencial a través de la membrana. Y aquí es muy importante entonces establecer el concepto de la difusión y el equilibrio electroquímico. Entonces, el movimiento de un ion a través de una membrana solo lo pueden generar dos fuerzas, ¿sí? Una de ellas es el gradiente de concentración y la otra fuerza es el gradiente de potencial eléctrico. Son las únicas fuerzas que en una célula van a provocar que los iones se muevan hacia el interior o hacia el exterior. Entonces, cuando hablamos que un ion en particular está en equilibrio electroquímico, es cuando esas dos fuerzas, digamos, generan flujos difusionales de la misma magnitud. Y eso es lo que ilustra este esquema. Entonces, imagínense que tenemos este sistema, tenemos una membrana que es selectivamente permeable, es decir, que solamente deja pasar el paso de un tipo de iones, que está separando iones que están en la parte interna de la célula y iones que están en la parte externa de la célula. Entonces, una aproximación del contenido iónico de cualquier célula sería la siguiente. En el interior celular, básicamente tenemos una sal de proteinato de potasio. Es decir, todos estos aniones son proteínas, ¿sí? Y su correspondiente catión sería el ion potasio. Mientras que en la cara externa, ¿sí?, lo que tenemos fundamentalmente es una solución de cloruro de sodio. Por eso las soluciones fisiológicas siempre tienen como principal componente al cloruro de sodio. Entonces, si esta membrana solamente permite el paso de iones potasio, entonces, pero no de las proteínas, o en el otro lado no deja pasar ni sodio ni cloro, entonces vamos a tener lo siguiente. Cuando se establece el gradiente de concentración de potasio, vean ustedes cómo en un tiempo inicial solamente hay potasio en el medio interno y no hay potasio en el medio externo. Entonces, este gradiente de concentración genera un flujo, decimos un eflujo de potasio, de la cara citoplásmica al espacio extracelular. Pero, como el movimiento de esta carga positiva ocurre sin el movimiento de cargas negativas, porque las proteínas no pueden salir o los cloros no pueden entrar,
entonces la célula o la membrana celular se va polarizando, es decir, empieza a aparecer un polo negativo en la cara interna y un polo positivo en la cara externa. Y como nos dicen las leyes de Coulomb, cargas opuestas se atraen, entonces eventualmente el potasio que se salió vuelve a entrar atraído por el polo negativo de la cara interna de la membrana. Entonces, cuando la salida de potasio generada por el gradiente de concentración es igual a la entrada de potasio generada por el potencial eléctrico, entonces, cuando estos dos flujos son iguales, decimos que el potasio alcanzó su equilibrio electroquímico. Entonces, aquí tenemos un sistema en donde los flujos iónicos generan un potencial eléctrico, en este caso, el potencial de membrana. Desde luego que una célula no es selectiva al potasio, porque cuando medimos el potencial de membrana, como lo hicimos en el experimento inicial, el potencial de membrana es muy cercano a lo que sería el potencial eléctrico que predice un modelo matemático que se conoce como la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst nos dice básicamente lo siguiente, que si hay un gradiente de concentración para el potasio, es decir, como mencionamos hace ratito, hay más potasio en el interior que en el exterior, entonces debe de generarse a través de la membrana una diferencia de potencial eléctrico para que el flujo neto de potasio, como aquí está señalado, es cero. Es decir, si por ejemplo salen 10 milimoles por centímetro cuadrado por segundo, entran 10 milimoles por centímetro cuadrado por segundo. Entonces no hay ganancia ni pérdida neta de potasio. Y decimos que este ion se encuentra en el equilibrio electroquímico y el potencial para que el flujo neto sea cero que se requiere se le conoce como potencial de equilibrio. Pero como decía hace un momento, pues las células no solamente tienen permeabilidad al potasio, sino también tienen permeabilidad a otros iones. Y uno de ellos es el sodio. Entonces, vean ustedes qué pasa cómo se altera el potencial, el equilibrio para el potasio cuando ahora una membrana deja pasar a través de ella iones sodio. Y este sería el caso. Entonces, aquí tenemos una condición en donde el potasio está en equilibrio electroquímico, ¿sí? Aquí están las dos fuerzas, la azul es el gradiente químico y la roja es el gradiente eléctrico, están equilibradas y como dijimos en la diapositiva anterior, el potasio está en equilibrio electroquímico. Y ahora vamos a ver ahora este sistema en donde tenemos otro componente que es el sodio. Es decir, una membrana que también permite el paso de iones sodio. En el caso del sodio, como está más concentrado en la parte externa respecto a la parte interna, entonces vamos a ver que sus dos fuerzas, el gradiente de concentración y el gradiente de potencial eléctrico, están dirigidas hacia el interior. Entonces, cuando el sodio entra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar carga positiva y entonces va a disminuir la densidad de carga negativa. Vean ustedes, aquí hay más carga negativa que acá. Y entonces la entrada de sodio hace que el potasio, como se ve aquí en la gráfica, salga de su equilibrio y entonces la membrana, el potencial de membrana, se mueve de lo que llamaríamos el potencial de equilibrio para el potasio a un valor menos negativo, pero eventualmente se alcanza un nuevo equilibrio. Entonces, con estas consideraciones básicas, podemos ver que, por ejemplo, cualquier célula nerviosa, al considerar los principales iones fisiológicos, siempre vemos que, por ejemplo, el potasio está más concentrado en la parte interna que en la parte externa.
el sodio está más concentrado en la parte externa que en la parte interna, el ion cloruro está más concentrado afuera que adentro, y el ion calcio está más concentrado en la parte externa que en la parte interna. Entonces, los fisiólogos de mediados del siglo pasado comenzaron a preguntarse cuál de todos estos iones podría ser el responsable del potencial de membrana en reposo de las células nerviosas. Y utilizando estos conceptos físico-químicos que aquí hemos revisado muy rápidamente, de la difusión, del equilibrio electroquímico y la ecuación de Nernst, se hizo un experimento en donde, como aquí les muestro aquí los resultados de ese experimento, se modificó la concentración externa de potasio, se fue aumentando, ¿sí? Recuerden que el potasio está más concentrado en la parte interna que en la parte externa. Entonces, si yo aumento la concentración externa gradualmente de potasio, el gradiente de concentración lo voy reduciendo. Y si la teoría de Nernst es correcta, el potencial de membrana se tiene que ir haciendo cada vez menos negativo o más positivo. ¿Por qué? Porque al reducirse la fuerza química, debe de reducirse también la fuerza eléctrica. Y eso es cualitativamente lo que se encontró. Ven ustedes que si partimos, por ejemplo, de la concentración fisiológica de potasio, que es 2.5 milimolar, potasio externo, el potencial de membrana que se mide, por ejemplo, en la fibra muscular esquelética, pues es alrededor de menos 90 milivoltios. Y si ahora voy aumentando la concentración de potasio, vean ustedes cómo el potencial de membrana se va haciendo menos negativo, al grado tal que cuando el potencial de membrana, perdón, cuando el potasio externo es 120 milimolar, el potencial de membrana ahora ya nada más es alrededor de menos 7 milivoltios. Y esto es justamente lo que se grafica, ¿sí?, en estos puntos, los resultados de este experimento. Sin embargo, como pueden ver ustedes aquí, ¿sí?, esta línea continua, esta línea recta, es lo que predice la ecuación de Nernst. Pero la ecuación de Nernst, como les decía, solamente se aplica cuando solamente un tipo de ion se mueve a través de la membrana celular. Y vean ustedes que solamente a altas concentraciones de potasio, la ecuación de Nernst puede predecir, ¿sí?, cuál sería el potencial de membrana en reposo. Y como ahora se habla mucho por lo de la pandemia de los modelos matemáticos, pues siempre entonces para poder describir un proceso biológico como es este potencial bioeléctrico, pues hay otro modelo matemático que es la llamada ecuación de Hodgkin, Goldman y Katz, que está aquí graficada con la curva roja. Entonces ven ustedes cómo este otro modelo matemático puede predecir con mayor precisión en todo el rango de concentraciones en que se utilizó el experimento, cuál va a ser el potencial de membrana en reposo. Y la razón de ello es que la ecuación de Hodgkin, Goldman y Katz, que es la que aquí estoy señalando, introduce un factor que se conoce como el factor alfa, que no es más que la relación de la permeabilidad al sodio con respecto a la permeabilidad al potasio. Entonces, en resumen, podemos decir que el potencial de membrana que se genera cuando una célula nerviosa no está siendo estimulada, básicamente este potencial de reposo se debe a que en estas condiciones fisiológicas la permeabilidad de la membrana al potasio es mucho mayor que la permeabilidad para otros iones fisiológicos, de tal forma que el potasio tiende a estar cerca de su equilibrio electroquímico, pero a final de cuentas la permeabilidad a otros iones, particularmente al sodio, pues modifican, ¿sí?, o
sacan al potasio de ese equilibrio y ubican al potencial de membrana a un valor diferente, más despolarizado que el que predice la ecuación de Nernst. Es decir, que el potencial de reposo, en términos generales, lo podemos ver como un potencial de difusión debido principalmente, aunque no únicamente, a el potasio. Bueno, ahora bien, he hablado de este concepto físico-químico que es la permeabilidad. Pero ¿cuál es el substrato estructural de la permeabilidad? Y aquí voy a introducir un concepto que es el concepto de canal iónico, ¿sí? Los canales iónicos son precisamente el substrato estructural de este concepto físico-químico que es la permeabilidad. Entonces, por eso ahora hablamos de canales de sodio, canales de potasio o canales de cloro. Es decir, los canales iónicos funcionan como una especie de poros, ¿sí? Poros acuosos, por donde los iones pueden difundir como si estuvieran en una solución salina, ¿sí? En un vaso de precipitado o en un matraz. Y esto es muy importante porque recordando la estructura de la membrana celular, vimos o sabemos que la membrana celular está formada por una matriz lipídica, es una capa de fosfolípidos, que desde el punto de vista eléctrico es una capa aislante. Entonces, una carga positiva o una carga negativa, atravesar esa matriz lipídica es extremadamente difícil desde el punto de vista energético. Y es por ello que entonces las células están provistas de estos poros acuosos para que los iones puedan difundir libremente hacia el interior o hacia el exterior de las células. Desde el punto de vista eléctrico, estos canales iónicos los podemos ver como resistores, ¿sí? Entonces hablamos del resistor para el sodio, el resistor para el potasio o el resistor para el cloro, porque efectivamente se comportan como un resistor, que es un elemento que puede encontrar uno en cualquier circuito eléctrico. Y sabemos que hay dos tipos de canales iónicos, ¿sí? Aquí tenemos los canales iónicos activados por ligando, es decir, cuando a este canal iónico, ¿sí?, se le une otra molécula, entonces el canal iónico, si estaba cerrado, ahora la unión de esa molécula al canal abre el poro de conducción y entonces se mueve el ion correspondiente. Y aquí les muestro el ejemplo del receptor colinérgico nicotínico, el que tenemos todos en nuestros músculos para que los músculos se puedan activar. Y estos canales activados por ligando, digamos, son el substrato molecular del otro tipo de comunicación neuronal que mencioné al principio, que es la comunicación química, y que más adelante vamos a desglosar. Entonces, ven ustedes, cuando uno registra, igual con técnicas electrónicas, la apertura o el cierre de estos canales activados por ligando, vemos cómo hay transiciones entre los dos estados de los canales, que es el estado cerrado, es decir, un estado no conductor. Se une, por ejemplo, la acetilcolina, y entonces la acetilcolina abre el canal y vemos un cambio en el nivel de corriente. Entonces tenemos los canales activados por ligando, que serían, digamos, el fundamento de la transmisión o de la comunicación química, y aquí les muestro el fundamento de la transmisión eléctrica, es decir, de los potenciales de acción, que son los llamados canales sensibles al voltaje. ¿Por qué se les da ese nombre? Porque sus transiciones del estado cerrado al estado abierto ahora son gobernados por cambios en el potencial de membrana. Entonces, si nosotros, por ejemplo,
provocamos una despolarización de la membrana de menos 70 milivoltios a 0, entonces este tipo de canales sensibles al voltaje pasan de un estado cerrado a un estado abierto, ¿sí? Ahora, la llave o el mecanismo de activación es el voltaje, el cambio en el voltaje de membrana, y ya no es, como en el otro caso, la unión de una molécula al canal. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre este tipo de canales iónicos. Y aquí les muestro ya un modelo, digamos, pues ya es viejo, del 2008. Ahora conocemos más sobre su estructura, con mayor detalle, para un tipo de canal de potasio, ¿sí? Y vean cómo son agregados moleculares, de hecho son complejos de varias subunidades, en el caso de los canales de potasio activados por voltaje, es decir, es un péptido, ¿sí? Con su amino terminal y su carboxilo terminal en la parte interna de la membrana, pero tiene regiones del péptido que están insertándose en la matriz lipídica, ¿sí? Cuando se agregan 4 de estos péptidos, entonces ese complejo forma este poro acuoso que es el canal de potasio. Y estas bolitas verdes que ustedes ven aquí en la parte superior están representando justamente 4 iones potasio. Entonces, esta es la manera en que este complejo molecular forma el poro acuoso de conducción para que el ion potasio se mueva hacia el interior o hacia el exterior, dependiendo de su gradiente electroquímico. Pero una característica de estos péptidos, y que tiene que ver con precisamente la sensibilidad al voltaje, es que dentro de su estructura tienen, ¿sí? Particularmente en este segmento que se le conoce como el segmento S4, cargas positivas, ¿sí? Que son, digamos, residuos de arginina o lisina, son aminoácidos básicos que entonces aportan una carga neta positiva. Y esto es lo que hoy reconocemos como el correlato estructural del llamado sensor de voltaje. Es decir, si cambia la polaridad de la membrana, ¿sí? Imagínense que la parte interna es negativa, la parte externa es positiva, este canal de potasio está cerrado. Pero si ahora despolarizamos la membrana, es decir, ahora el interior se hace positivo y el exterior negativo, este cambio en el potencial eléctrico es sensado, valga la redundancia, por el sensor de voltaje, y las cargas positivas se desplazan hacia afuera, siguiendo las llamadas ley de Coulomb, a las cuales ya me referí hace rato. Cargas opuestas se repelen, cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Entonces, este movimiento hacia el exterior de cargas positivas en el sensor de voltaje es el mecanismo mediante el cual el poro de conducción que está aquí abre al canal y entonces el ion potasio se mueve hacia el interior o hacia el exterior. Así es como, a grandes rasgos, funcionan los canales sensibles al voltaje. Bueno, entonces ya hablamos de los principios físico-químicos del potencial de membrana en reposo, cómo se genera, cuál es el correlato estructural de estos flujos iónicos que generan la permeabilidad a estos iones, que son los llamados canales iónicos. Y entonces vamos a empezar ahora a hablar sobre cómo se genera el potencial de acción. Entonces vean ustedes, aquí este es un esquema que ilustra en el cerebro de la rata cómo son los potenciales de acción en distintos tipos de neuronas. Hace rato hablamos de las células de Purkinje del cerebelo, ¿sí? Y vean ustedes que la unidad de información
son estas espigas, ¿sí? Que es el dichoso impulso nervioso. Vean que dependiendo del tipo de neurona, el patrón de disparo, ¿sí? Pues es diferente. Es algo, digamos, todavía más interesante por analizar, pero en esta presentación nos vamos a centrar básicamente en cómo es que se generan estos potenciales de acción. Los mecanismos son diversos, pero tienen un fundamento biofísico que les es común. Y el estudio de la biofísica del potencial de acción se hizo en una preparación, digamos, muy novedosa para la época, pero los conceptos que de ahí emergieron se aplican para entender el potencial de acción de cualquier célula nerviosa de nuestro cerebro. Y esta preparación se le conoce como el axón del calamar gigante. Es un calamar que vive en el mar del Norte, y entonces un zoólogo, cuando estudiando las especies de calamares, se dio cuenta que el axón de estos animales eran extremadamente grandes como para poder medir directamente el potencial de membrana. Entonces ven ustedes aquí un registro típico del potencial de acción del axón gigante del calamar. ¿Y cómo podríamos conceptualizar esta señal eléctrica? Pues la podemos conceptualizar de la manera siguiente. Es un cambio, vean ustedes, esto es tiempo y esto es voltaje. Entonces, aquí tenemos el potencial de membrana en reposo, y cuando se da un estímulo eléctrico, vean ustedes cómo la membrana se comienza a volver menos negativa, por eso que hablamos de una despolarización. En un instante del tiempo desaparece esa polaridad, es decir, la diferencia entre el interior y el exterior es cero, pero luego se invierte la polaridad de la membrana, es decir, ahora el interior se hace positivo cuando antes era negativo. Entonces el interior se hace positivo con respecto al exterior, llega a un valor pico, y luego ven ustedes cómo la membrana comienza de nuevo a polarizarse, es decir, va disminuyendo la positividad y ahora va aumentando la negatividad. Y no solamente esa negatividad llega al valor del potencial de reposo, sino que ahora se vuelve más negativa respecto a él. Entonces, estamos hablando de tres fases del potencial de acción. La fase de despolarización o despolarizante, la fase de repolarización, ¿sí?, que hasta aquí termina, y luego viene la fase de hiperpolarización. Entonces, estos cambios súbitos en el potencial de membrana, con sus tres fases, son extremadamente rápidos, ocurren en el orden de 1 milisegundo, es decir, la milésima parte de un segundo. Entonces, todas estas rayitas que ustedes ven aquí, verticales, ¿sí?, al expander la escala en el tiempo, son este tipo de ondas que tienen una duración de 1 milisegundo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se genera la fase despolarizante? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Bueno, hoy sabemos que esa fase despolarizante se debe a que la membrana se vuelve más permeable al ion sodio, ¿sí? Y ya vimos cuál es el efecto del sodio sobre el potencial de reposo, que es lo que aquí traté de ilustrar en este modelo. O sea, si la membrana es ligeramente permeable al sodio, entonces el potencial de membrana se mueve del valor cercano al potencial de equilibrio para el potasio a un valor menor. Pero si esa entrada de sodio ahora se hace mayor y predomina, ¿sí?, entonces el potencial de membrana se va a mover
hacia el potencial de equilibrio para el sodio. Y eso es lo que aquí se está ilustrando. O sea, ¿cuál es el mecanismo que está generando esta despolarización rápida de la célula? Entonces, al ocurrir una despolarización, se activan canales de sodio sensibles al voltaje, entra más sodio, la entrada de carga positiva despolariza más la membrana y así se va regenerando este influjo de sodio hasta que alcanza un valor, el potencial de membrana, cercano al potencial de equilibrio para el potasio. ¿Por qué no lo alcanza? Porque entonces suceden otras cosas que aquí están resumidas y que son, digamos, resultado de un conjunto de investigaciones que hicieron unos fisiólogos en la década de los 50 del siglo pasado, que se llamaron Alan Hodgkin y Andrew Huxley, y cuyos resultados les valieron el premio Nobel de Fisiología años después. Y regresando a los modelos matemáticos, dieron una descripción cuantitativa de la fisiología del potencial de acción y también de su biofísica. Entonces, estas gráficas que ustedes están mostrando aquí son el resultado, la solución de varias ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que reflejan lo mismo si uno estuviera en una célula nerviosa viva registrando el potencial de acción. Y entonces vean ustedes cómo la fenomenología es muy fácil de explicarse. En rojo tendríamos el registro del potencial de acción con sus tres fases, la fase despolarizante, la fase repolarizante y la fase hiperpolarizante. ¿Sí? En condiciones de reposo, el potencial de membrana está cerca del potencial de equilibrio para el potasio. ¿Por qué? Porque en ese estado fisiológico, la permeabilidad del potasio es mucho mayor que a los otros iones, particularmente al sodio. Pero cuando se activan los canales de sodio, ¿sí? Como aquí se muestra en lo que sería la curva de permeabilidad para el sodio, o conductancia en términos eléctricos, entonces aumenta la conductancia al sodio, como se señala aquí, se abren los canales de sodio, y entonces el potencial de membrana se mueve hacia el potencial de equilibrio para el sodio, que anda acá en más 50 milivoltios. Pero vean ustedes que después de este aumento súbito en la conductancia al sodio, esta comienza a retornar a su condición basal. Y esto se debe a un proceso en los canales de sodio que se les conoce como la inactivación del canal de sodio. Es en un estado también no conductor. Y entonces deja de entrar carga positiva. Al dejar de entrar carga positiva, vean ustedes que también sale el potasio, porque su gradiente electroquímico está dirigido hacia el exterior, y entonces la supresión de la entrada de sodio y la salida de carga positiva, ahora acarreada por el potasio, hace que la membrana comience a repolarizarse. Y luego, vean ustedes que comienza de nuevo a reducirse la conductancia al potasio, y tenemos que la conductancia al sodio prácticamente regresó a su valor basal. ¿Y eso qué es lo que da como resultado? Que entonces el potencial de membrana, aun cuando va reduciéndose la conductancia al potasio, todavía sigue siendo mayor que el valor en reposo. Entonces, por eso, sigue habiendo una salida de potasio y la membrana se hiperpolariza. Entonces, aquí tienen ustedes los tres mecanismos biofísicos fundamentales que explican cómo es que se generan estas tres fases del potencial de acción, del axón gigante del calamar, y usando esos mismos conceptos podemos entender el potencial de acción de cualquier célula nerviosa de nuestro cerebro, como aquí pueden ver ustedes en este esquema. Y todo tiene que ver con la función de los canales iónicos. Entonces, este tipo de señal eléctrica, ¿sí?, es lo que es el potencial de acción,
que es muy rápida, pues es lo que en fisiología llamamos a esta propiedad como la excitabilidad, ¿sí? O sea, no todas las células de nuestro organismo son células excitables, solamente aquellas que tienen la capacidad de generar potenciales de acción. Ejemplos de ellas, la que estamos abordando, las células nerviosas, las células cardíacas, pero hay más. Entonces, por ejemplo, la excitabilidad pues está acoplada, en el caso del músculo, a la contracción. Entonces, toda la actividad muscular que desarrollamos cuando nos movemos o hacemos ejercicio, o sea, el músculo esquelético para que pueda contraerse, se requiere que en la membrana de las fibras musculares se generen potenciales de acción que se propaguen a lo que conocemos como los túbulos T, y entonces a través de este mecanismo que conocemos como el acople entre la excitación y la contracción, se libera calcio, ¿sí? Y el ion calcio es el gatillo que activa la maquinaria contráctil. Entonces es otro tema de la fisiología muy interesante por estudiar, y es un ejemplo, digamos, en donde podemos ver cuál es el uso que le dan las células excitables a esta propiedad que es la capacidad de generar potenciales de acción. Pero también, por ejemplo, podemos hablar del acople entre la excitabilidad y la secreción, ¿sí? Y un ejemplo de acople entre la excitabilidad y la secreción lo podemos encontrar en las células beta del páncreas, ¿sí? Y esto es muy interesante, entender todos estos mecanismos iónicos, moleculares y bioquímicos, porque la alteración de cualquiera de estos mecanismos puede dar lugar a una condición fisiopatológica que también se ha hablado mucho en estos meses, al menos se ha hecho más público, que es la diabetes. Entonces, la función principal de las células beta, ¿sí? Pues es liberar la hormona insulina, ¿sí? Pero para que esto ocurra, para que las células puedan liberar la insulina, ¿sí? Debe de haber un aumento en la excitabilidad de su membrana. Es decir, las células beta es otro ejemplo de células excitables. Y ustedes pueden ver aquí registros del potencial de acción de las células beta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo requerimos más insulina? Pues cuando comemos. ¿Por qué? Porque todos los carbohidratos que vamos a ingerir, pues van a aumentar los niveles de glucosa, ¿sí? Y entonces esa glucosa tiene que ser absorbida por los distintos tejidos para evitar la hiperglucemia. ¿Y cómo sucede eso a nivel celular? Bueno, sucede, y se los voy a explicar de una manera muy rápida, de la siguiente manera. Cuando hay un aumento en la glucosa plasmática, las células beta captan esa glucosa y a través del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, eventualmente se sintetiza ATP. Ese ATP va a tener la función en estas células beta de cerrar canales de potasio. Se les conoce como canales sensibles al ATP. Y hace rato dijimos que el potasio es el que está determinando el potencial de reposo. Bueno, si se cierran los canales de potasio por el ATP, ¿qué es lo que va a pasar? La membrana se despolariza, es decir, se vuelve menos negativa, y entonces se van a activar los canales de sodio, que ya vimos que es lo que hacen en el axón gigante del calamar. Entonces se generan potenciales de acción en las células beta, y estas despolarizaciones ahora lo que hacen es activar otro tipo de canal iónico, que son los canales de calcio. Entra calcio a la célula, y entonces el ion calcio es el gatillo que hace que
los gránulos que contienen la insulina se fusionen con la membrana plasmática y entonces se libere esta hormona. Y entonces vemos cómo el aumento de la glucosa per se estimula la liberación de insulina, ¿sí? Entonces ya se podrán imaginar todos los pasos que se comprometen para que esto pueda funcionar de manera normal. Y cuando esto se altera, pues entonces vienen los problemas que eventualmente se derivan en la diabetes. Otro ejemplo de la importancia de regular esta excitabilidad pues, es la epilepsia. La epilepsia no es más que un estado de hiperexcitabilidad. Aquí les muestro dos ejemplos de epilepsia. El primero, aquí está, digamos, esquematizado en un electroencefalograma, que es para un tipo de epilepsia que se le conoce como epilepsias de ausencia. Eso tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, una persona que tiene ese tipo de epilepsias, uno puede estar platicando con ella tranquilamente y de repente se desconecta, ¿sí? Es decir, pierde la conciencia, pero no sucede como habitualmente hemos visto para otras epilepsias como la de abajo, en donde empieza a haber tics, rigidez, la gente se puede caer. Pero en ambos casos, ¿sí? La causa neurológica es la misma. Hay momentos en que ya sea una parte del cerebro o en todo el cerebro, ¿sí? Todas las células nerviosas están disparando de manera sincrónica. Y eso es lo que llamamos un estado de hiperexcitabilidad. También la excitación está acoplada a la transcripción. Es decir, los cambios en el potencial de membrana estarían disparando, y esto después lo podremos abordar, en la transcripción génica. Entonces, es muy importante, entonces, entender cómo se regula la excitabilidad. Bueno, entonces, terminamos por hablar por el otro mecanismo de comunicación neuronal, que es la comunicación química. Entonces, habíamos mencionado que el axón es una estructura especializada de la neurona para conducir el potencial de acción. Ese potencial de acción, cuando llega a una terminal presináptica, sucede básicamente lo mismo que acabo de explicar en la célula beta del páncreas. Es decir, la despolarización de la membrana, ¿sí?, dispara la liberación de neurotransmisores, y eso aquí está más desglosado. Pues este rayito está representando el impulso nervioso, el potencial de acción, que al llegar a la terminal presináptica abre a los canales de calcio, ¿sí? Hay un aumento en la concentración del calcio intracelular y esto dispara la fusión de las vesículas, que en este caso tienen neurotransmisores, no como en el caso de las células beta, que es la hormona insulina, y entonces se libera el neurotransmisor, como puede ser la acetilcolina. Y una vez que se libera la acetilcolina, como en el caso del músculo esquelético, se une a sus receptores, ¿sí?, colinérgicos, que como ya mencionamos, estos receptores colinérgicos son también, vámonos rápido para atrás, canales iónicos, los llamados activados por ligando. Y una vez que entonces se libera la acetilcolina, activa a los receptores colinérgicos, que son canales de sodio, entra sodio, ¿sí?, y entonces la membrana, pero ahora la membrana postsináptica, se despolariza. Esto es lo que hacen los llamados neurotransmisores excitatorios, pero también tenemos neurotransmisores inhibitorios que hacen lo opuesto. Se unen a otro tipo de canales que son de cloro, ¿sí?, y entonces la membrana se hiperpolariza. Y eventualmente la información que llega a la terminal presináptica
¿sí? Usa como intermediario ahora a una molécula química para que produzca cambios en el potencial de membrana, ya sea despolarización o hiperpolarización, en la célula postsináptica. Y así sucede el flujo de información en estos contactos neurona-neurona que llamamos, o que Santiago Ramón y Cajal llamó desde a principios del siglo pasado, como las sinapsis. Si la excitación es suficiente para que ahora en la membrana postsináptica se genere un potencial de acción, pues vamos a tener el flujo de información pasa de una neurona a otra neurona. Entonces tenemos un lenguaje combinado, eléctrico, químico, para convertirse eventualmente de nuevo en eléctrico. Aquí tienen una micrografía electrónica de el momento en que esta vesícula se fusionó. Ven ustedes, forman este tipo de estructuras que se les conoce como imágenes en omega, con la membrana presináptica para que se vacíe el neurotransmisor y difunda por el espacio sináptico. Aquí está de nuevo esa misma imagen. Y esta es una imagen, digamos, usando anticuerpos fluorescentes. Toda esta fluorescencia en naranja nos permite visualizar la ubicación de los canales de calcio, que ya dijimos que son los que se requieren que se activen para que entre el calcio y se ocurra la exocitosis. Y en la membrana postsináptica, toda esta señal verde corresponde a los receptores a la acetilcolina. Pero ven ustedes aquí que estas vesículas están formadas por una gran cantidad de proteínas con funciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, sabemos que la sinatotacmina es el sensor de calcio, es decir, el calcio que entra a la terminal presináptica se une a esta proteína que es la sinatotacmina, para que entonces las proteínas que se conocen como proteínas SNARE promuevan la fusión de la vesícula con la membrana presináptica. Y entonces, al liberarse el neurotransmisor, este se libera en forma de paquetes, ¿sí? Y el resultado de esos paquetes los puede uno registrar ahora en la célula postsináptica, ¿sí? Y analizarla usando también estadística. Bien, ya para concluir, hemos rápidamente revisado los mecanismos básicos de la transmisión química, de la transmisión eléctrica, que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Y he insistido que estos dos tipos de señalización están trabajando de una manera orquestada. Cuando esto no sucede de la manera adecuada, entonces pueden venir distintos tipos de patologías. Y un ejemplo de ella la voy a ilustrar aquí en este último esquema, y que involucra a la transmisión dopaminérgica en el cerebro. Básicamente, nosotros tenemos dos circuitos dopaminérgicos en nuestros cerebros. Uno de ellos es la llamada vía nigroestriatal, es decir, todas las neuronas que están en este núcleo que se le conoce como la sustancia nigra, sintetizan y liberan dopamina, y la liberan en esta región que se le conoce como el neostriado. Cuando la dopamina se reduce en el neostriado, entonces tenemos, por ejemplo, el Parkinson, ¿sí? Que es digamos, una patología motora, en donde se altera la transmisión dopaminérgica y por lo tanto va a alterar la excitabilidad, o sea, la actividad eléctrica de las neuronas que se localizan en estos dos núcleos que forman el neostriado, que es el núcleo caudado y el núcleo putamen. Y la otra vía dopaminérgica del cerebro es la llamada vía mesolímbico cortical. Es decir, las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en este otro núcleo que están en la base del cerebro, que es el área tegmental ventral,
liberan su dopamina en el sistema límbico y en la corteza prefrontal. Esta vía, la mesolímbico cortical, está procesando información que tiene que ver con todos los estímulos que generan placer. Entonces, por ejemplo, las drogas psicoactivas, todas ellas actúan sobre esta vía, la mesolímbico cortical. Pero, digamos, como ejemplo de la importancia, bueno, la adicción a drogas, pues desde luego que es un problema muy importante desde el punto de vista de la salud pública, pero, por ejemplo, alteraciones en la información dopaminérgica a nivel de la corteza prefrontal puede dar lugar a estados alterados de la conciencia. Y un ejemplo de este tipo de estados alterados de la conciencia es la esquizofrenia. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a una persona con esquizofrenia, que él recibió el Premio Nobel de Economía, ¿sí? Que es John Nash. De hecho, no sé si recuerdan, hubo una película que se conoce como Una mente brillante, que habla precisamente sobre la vida de John Nash, un esquizofrénico, ¿sí? Entonces, hay varios ejemplos famosos de esquizofrénicos, como por ejemplo Picasso, Van Gogh, entre otros muchos más, en donde dentro de los síntomas de la esquizofrenia pues están las alteraciones de la percepción, ¿sí? Que se le llaman ilusiones, o las delusiones, como en el caso de Van Gogh, que era la idea de tener siempre el oído oculto, que son creencias que normalmente no son compartidas con el resto de las personas. Entonces, bueno, es una manera muy, muy general de presentar cómo la interacción o la alteración de estos dos tipos de comunicación neuronal, la química y eléctrica, pueden llevarnos eventualmente a estados fisiopatológicos que, digamos, alteren la conducta motriz o bien la cognición. Entonces, eso sería básicamente lo que quería presentarles y espero que que haya quedado todo esto más o menos claro. Si tienen alguna pregunta, adelante. Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo lo que nos ha expuesto. Entonces, ya lo planteó el doctor. Si tiene alguna pregunta, es el momento de abrir micrófonos o de escribirla por el chat, como ustedes gusten, para planteárselas al doctor. Hay una pregunta que hace una futura estudiante de preparatoria que dice, ¿qué alimentos? Dice, soy Andrea, soy futura estudiante de preparatoria y me parece muy interesante su conferencia. Me gustaría saber qué alimentos debo de consumir para fortalecer mis neuronas. Gracias por su respuesta. Pues fundamentalmente una dieta balanceada. Y tratándose de un estudiante, hoy lo que sabemos acerca de la neurobiología del aprendizaje y la memoria, sabemos que es fundamental para que toda la información se consolide, es la síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere para la formación de nuevos contactos sinápticos, por ejemplo, en el hipocampo y desde luego en la corteza cerebral. Y entonces, si no hay síntesis de proteínas, los rasgos de memoria no se consolidan. ¿Y cuál sería la moraleja? Pues siempre tener un buen estado nutritivo en nuestra fase de estudiantil. Si no, no se nos va, como diríamos coloquialmente, no se nos va a pegar nada, ¿sí? Los carbohidratos no nos van a ayudar. ¿Sí? Muchos estudiantes, digamos, llegan sin desayunar, por ejemplo, o sin comer, si están trabajando, y la dieta generalmente con la que llegan pues es de puras harinas. Entonces hay que comer proteínas. Esa sería, digamos, mi respuesta así general sobre la pregunta, ¿no? Una dieta balanceada, carbohidratos, proteínas, ¿sí? Y lípidos insaturados. Porque también los lípidos son muy importantes porque
formar nuevas sinapsis, consolidar a las preexistentes, no solamente requiere proteínas de las sinapsis, hablamos de los canales iónicos, de los receptores, no son los únicos, pero también síntesis de lípidos para formar más membrana celular. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien de los maestros quiere plantear alguna pregunta, alguna duda? Es el momento, por favor. Bien, la maestra Analía Rojas dice, el tema es súper interesante, la verdad, muy poco tiempo. Me gustaría saber la relación de los canales con la familia de los hipertensivos. Es la pregunta que plantea la maestra. Bien, estábamos hablando de que no podemos, o sea, para propósitos de estudio, disociamos lo que es la señalización eléctrica con la química, pero en el cuerpo humano ya acabamos de mostrar ejemplos que están íntimamente relacionados, son complementarios. Entonces, los antihipertensivos son fármacos que pueden actuar a nivel de los receptores, ¿sí? De los receptores a la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un péptido que forma parte de un sistema hormonal que es el sistema renina-angiotensina, mediante el cual se regula a largo plazo la presión arterial, ¿sí? Entonces, fármacos como el losartan es un antagonista de este tipo de receptores a la angiotensina, el AT2, y entonces impide el trabajo de la angiotensina 2, pero también hay antihipertensivos que actúan sobre la síntesis de angiotensina 2, o sea, sobre enzimas que se encargan del metabolismo de la angiotensina 2. Y ahí tenemos a los priles, como el captopril. Entonces, la hipertensión puede tratarse a través de este tipo de enfoques terapéuticos, actuando sobre los receptores a la angiotensina 2 o sobre las enzimas que se encargan de la síntesis de la angiotensina 2. También están los beta bloqueadores, que también se usan como antihipertensivos para entonces disminuir la función cardíaca, ¿sí? Y desde luego que el sistema nervioso simpático también contribuye a la regulación de la presión arterial. Y en el sistema nervioso simpático, pues tenemos a la noradrenalina, ¿sí? La misma angiotensina actúa sobre el sistema nervioso simpático. Entonces, ahí estaríamos hablando más de la asociación a la que preguntaban, ¿sí? Antihipertensivos y canales iónicos. No hay, digamos, un antihipertensivo que actúe directamente sobre un canal iónico, pero sí sobre los receptores a la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina 2, ¿sí? Muy bien, la maestra María de Los Ángeles Silva dice, muy interesante, funciona de la misma manera la proteína animal y vegetal. La maestra Elena Yadira Delgadillo dice, muchas gracias por la excelente conferencia. ¿Nos podría explicar cómo modifica a la sinapsis la ausencia de sueño? Y entre paréntesis escribe no dormir. El maestro Rafael Martínez Atilano dice, los estados de ánimo, ¿cómo alteran los neurotransmisores? ¿Qué tipo de estimulantes son los más adecuados? Wow, son preguntas muy interesantes. A ver, los estados de ánimo. Bueno, el sueño es lo importante. Es una de las primeras preguntas que me gustaría responder. El tema así como hay una higiene corporal, muchos descuidamos la higiene del sueño, ¿sí? Tenemos que dormir, tenemos que tener un tiempo de sueño normal y una calidad de sueño también normal. ¿Por qué? Porque durante el sueño suceden muchos procesos fisiológicos, ¿sí? Entre los cuales está la consolidación de los rasgos de memoria, ¿sí? Hay una discusión entre qué fases del sueño es más importante para recordar. Unos dicen que es durante el sueño no REM, hay otros que dicen que es en el sueño REM.
En cualquiera de los dos casos, si nos dormimos a las 2, 3 de la mañana chateando, ¿sí? Y nos tenemos que despertar a las 6 de la mañana para irnos a trabajar o a la escuela, pues toda esa información que necesitamos aprender no se va a consolidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la consolidación de los rasgos de memoria requiere de muchas tareas cognitivas y ejecutivas. Entonces, si no dormimos bien, vamos a comprometer todos esos procesos fisiológicos. Pero también durante el sueño, hay cambios hormonales, ¿sí? Por ejemplo, para que los niveles de leptina, que es la hormona que nos produce saciedad, ¿sí? Alcancen su nivel plasmático para que ejerza esta hormona su función, entonces vamos a tener problemas alimenticios, ¿sí? De hecho, se sabe que en periodos cortos de sueño aumentan los niveles de grelina, que es la hormona que nos hace comer, ¿sí? Y se reducen los niveles de leptina, que es la hormona que nos produce la saciedad. Entonces ya pueden ir visualizando la importancia de dormir por lo menos 8 horas, ¿sí? Diarias, y sobre todo tener una buena calidad de sueño, es decir, no despertarnos, ¿sí? Eso es en cuanto y también el sueño tiene la mala calidad del sueño tiene un efecto sobre el estado de ánimo, ¿sí? Porque ahí empezaríamos a hablar también del cortisol, de los niveles de serotonina y de los niveles de noradrenalina. Serotonina y noradrenalina están íntimamente ligados a estados afectivos, ¿sí? Cuando se alteran estos otros neurotransmisores, serotonina, noradrenalina y esta hormona que es el cortisol, entonces vienen los trastornos afectivos, ¿sí? Ansiedad, depresión. Bien, muchas gracias. Dice la maestra Nayeli Delgadillo, ¿qué opinas sobre el uso de los suplementos con melatonina que actualmente se han vuelto tan famosos? Y la maestra Ana Isabel Regalado Becerra dice, excelente explicación, gracias. ¿Puede hacer alguna recomendación para prevenir o controlar la enfermedad del Alzheimer? No hay, bueno, la mejor forma digamos, de retardar el Alzheimer, desde luego que hay tipos de Alzheimer que tienen un origen genético claramente establecido, ¿no? Entonces tenemos estos casos donde el abuelo tuvo Alzheimer, el papá también, y el hijo también, y el bisnieto, porque hay genes que están mutados y que se transmiten. Pero tenemos que el llamado Alzheimer espontáneo, que le ocurre a la mayor parte de la población, pero que normalmente ocurre ya a los 60, 80 años, ¿sí? Y que producen la llamada demencia senil. Aquí, como fisiólogo, digamos, lo que diría es, así como por ejemplo para mantener un buen estado físico tenemos que estar haciendo ejercicio, ¿sí? Para tener una buena actividad cognitiva, pues tenemos que hacer gimnasia mental, o sea, mantener siempre el cerebro ocupado, ¿sí? Poniéndolo siempre a retos de aprendizaje. Por ejemplo, para los ancianos, estar aprendiendo nuevas actividades, tocar piano, cualquier cosa que los mantenga ocupados, estar leyendo, ¿sí? Incluso estar cantando. Entonces, toda esa actividad hace que la comunicación neuronal esté continuamente funcionando. De hecho, hay sinaptogénesis todavía a los 60, 70 años. Entonces, eso obedece también a un principio fisiológico. Estructura que no se utiliza, se desecha. Eso es en cuanto al Alzheimer. Me había hecho otra pregunta, yo no la recuerdo ahorita. Sí, ¿qué opinas sobre el uso de los suplementos con melatonina que actualmente son tan famosos? Yo tengo mis reservas con todo esto de la mercadotecnia que
nos quieren meter, ¿no? Hace tiempo se hablaba mucho del glutamato para mejorar la memoria, ¿sí? La melatonina, ¿sí?, se sintetiza a partir de glutamato, ¿sí? Y el glutamato es un aminoácido que lo podemos encontrar en cualquier alimento. Entonces la pregunta es, ¿realmente necesitamos melatonina? Pues no, ¿sí? Muy bien. El maestro Rafael Atilano dice, en las actividades de trabajo mental, ¿qué recomendaciones como descanso, alimentos recomienda? Como decía hace rato, yo creo que lo fundamental es una dieta balanceada en proteínas, carbohidratos y lípidos, y, sobre todo insaturados, ¿no?, que tienen alto contenido en omega 3. De alguna manera, las sociedades nos han introducido la idea de comer solamente carne de origen animal, y poca gente realmente come, por ejemplo, pescados, y es una fuente riquísima de proteínas también. Yo creo que si uno tiene una buena alimentación y uno hace ejercicio, tanto físico, y mantiene el cerebro ocupado, ¿sí?, con nuevos retos, con nuevos aprendizajes, podemos tener un estilo de vida que nos evite problemas cuando cada vez seamos más grandes, ¿no? Son hábitos que se tienen que adquirir desde la infancia, ¿sí?, pero nunca es tarde para cambiarlos. Sí, claro. La maestra Luz Abril Martínez pregunta, ¿qué opinas sobre la dieta libre de gluten y caseína para personas con autismo? Ay, caray, ahí esa respuesta ya no se la puedo dar porque está fuera totalmente ya de mi manejo, ¿sí? Yo quisiera, Sobre todo por la relación con el autismo. No encuentro ahorita la relación entre el gluten y el autismo. El autismo es un síndrome, y cuando digo síndrome, las causas pueden ser muchas, ¿sí?, que van desde problemas en el neurodesarrollo, ¿sí?, entre otros factores. Entonces, no puede uno generalizar. muy bien, muchas gracias. Y, doctor, para concluir esta charla, preguntarle, ¿cuáles serían los consejos que usted tendría para estimular las neuronas? O sea, ¿cuáles serían esos consejos con los que tendríamos que quedarnos, aparte de toda esta información tan interesante y tan sencillamente explicada, que a la vez es muy compleja, ya lo decía usted, pero cuáles serían esos consejos que pudiéramos nosotros transmitir a nuestros estudiantes para que estén estimulando sus neuronas y tengan ese aprendizaje y ese desarrollo que siempre estamos buscando a través de las actividades que nosotros hacemos? Claro, pues yo la resumiría, de nuevo, en una buena nutrición, buena calidad de sueño, ¿sí?, hay que dormir bien, y ejercicio. El ejercicio es la medicina del presente siglo. Así se la resumo, ¿sí? Entonces, desde luego que los estilos de vida han cambiado, pero repito, nunca es tarde para empezar, ¿sí? Hacer actividad física, ¿sí?, alimentarse sanamente y dormir bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una conversación muy interesante donde esta parte de la bioquímica que se da en la comunicación de las neuronas y este lenguaje que tienen ha sido muy enriquecedor, muy claro, muy sencillo. La verdad es de que dice uno, pues no se ve tan complicado estudiar las neuronas, pero en realidad sintetizó de una manera magistral toda esta parte tan compleja que es un elemento que hace que nos movamos, giremos en esta vida, que es a través de nuestro cerebro y estas funciones que tiene
este elemento tan importante que son nuestras neuronas. De verdad, agradecerle de parte de la Universidad de Guadalajara, del Sistema de Educación Media Superior y de la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, su conferencia, y de parte de nuestra directora, la maestra Olga Araceli Gómez Flores, y del secretario de esta institución, el maestro Jesús Apolinar Martínez Figueroa, les damos las gracias por esta charla. La verdad, esta es su casa cada vez que usted quiera y pueda y nos brinde este regalo de conocimiento. Nosotros estaremos agradecidos de recibirlo en casa, su casa. Con mucho gusto cuando ustedes lo deseen. Fue un placer.